Familia, que el Señor les bendiga en esta hora. Qué gusto estar con ustedes una vez más en nuestro estudio acerca de la teología de la familia. El día de hoy estaremos estudiando la lección número 7 de la unidad número 1 de la adoración familiar. Hemos estado estudiando acerca de la adoración familiar y la importancia de la adoración familiar, el trasfondo, de dónde viene, y también hemos visto algunas técnicas de cómo llevar a nuestros hijos a orar, a platicar con el Señor, y también cómo la adoración familiar es tan indispensable en estos tiempos. Para nuestros hijos es un refugio, es una protección. Necesitamos llevar a cabo la adoración en familia, proclamar el nombre de Dios en nuestras casas, pero no solamente de labios, no solamente de estar diciendo en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor o en el nombre de Dios, sino realmente el desafío que usted y yo tenemos como padres es el vivir bajo estas convicciones, bajo estas normas y estar transmitiendo a ellos, no solamente como una enseñanza formal, sino como un ejemplo a seguir. Recuerda muy bien que como padres, nuestro principal o lo primero que ellos miran no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Si nosotros anhelamos que nuestros hijos conozcan a Dios, primeramente tenemos que comprometernos nosotros con Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino con amor, con cariño, ganando su voluntad a través de un afecto sincero, de mostrarles un amor incondicional y de guiarles por el camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta hora, la unidad número 1, como te decía, es la adoración familiar. La lección número 7, que es la que vamos a ver el día de hoy, se titula La palabra de Dios y la oración familiar. ¿De qué forma y qué tan importante es la palabra de Dios en la oración familiar, en el momento en el cual oramos los unos por los otros, en el momento en el cual estamos intercediendo los unos por los otros? Por cierto, te recomiendo ampliamente, les recomiendo, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, les recomiendo ampliamente que hagan el altar familiar, la adoración familiar, de una manera práctica, sencilla, pero que puedan llevarse unos a otros a orar los unos por los otros. Cuando oramos los unos por los otros como familia, cuando estamos clamando al Señor en nuestra recámara, cuando nadie nos mira, es perfecto. Nuestra adoración individual es fundamental. Pero cuando adoramos en familia, el orar en familia va propiciando un ambiente, va propiciando una armonía en medio del hogar. ¿Por qué? Porque si yo voy a orar por mi hermano, si voy a orar por mi hermana, no puedo hacerlo si estoy molesto o molesta con él. Necesitas pedir perdón. Necesitas reconciliarte, necesitas cambiar las cosas y comprometerte a ser diferente. Lo mismo entre los esposos y las esposas. La manera en la cual tú te guías como padre e hijo entre hermanos. Es por eso la importancia de la oración. Jesucristo dijo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces puedes repetir o puedes decir palabras tan hermosas, tan llenas de vida según tú, pero si no has perdonado al que te ofendió, el Padre no recibe esa oración. Es por eso importante, necesario, no forzar, sino inspirar, llevar a un ambiente en el cual tus hijos, juntamente contigo, desean ese momento de orar, de platicar con Dios, de adorar a Dios juntos. Ahora vamos a ver una de las cosas más importantes de ello. Si tienes la Biblia a la mano, si tú tienes la palabra de Dios a la mano, te invito a que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7. La importancia de la palabra de Dios en las familias y la importancia de la palabra de Dios en la oración familiar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Si me permites leerte, si tú no tienes la Biblia, no te preocupes, y si me permites leerte lo que dice. El Señor le dice al pueblo de esta manera: Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, continuamente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo y llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Vamos a estar hablando solamente del versículo 6 y 7, 3 verdades fundamentales. Lo primero que le dice el Señor a los padres es: guarda en tu corazón las palabras. Antes de quererles inculcar a nuestros hijos la palabra de Dios,
Ellos tienen que estar convencidos, seguros, de que nosotros tenemos esa palabra en el corazón, que nosotros amamos la Biblia, que obedecemos la Biblia y que vivimos la Biblia. La lectura de la palabra de Dios no tiene que ser una lectura obligada. La lectura de la palabra de Dios tiene que venir de una razón que inspira. Y usted y yo como padres tenemos el hermoso privilegio y la gran responsabilidad de ser los primeros en conocer la palabra de Dios, de descubrir lo que ella dice. Por eso el Señor dice, primeramente empieza contigo. Si usted es papá, si usted es mamá, empiece con usted. Guarde en tu corazón, que sea la palabra de Dios la que te guía, que sea la palabra de Dios la que te inspire, que sea la palabra de Dios la que te fortalezca. Guarde en tu corazón, para que cuando actúes conforme a la palabra, para que cuando hables conforme a la palabra, para que lo que digas venga inspirado por la palabra de Dios, para que en todo lo que tú digas, todo lo que tú emprendas, tenga el sello de la palabra. Entonces, lo primero que nos dice la palabra de Dios es, guarda en tu corazón la palabra. Después de esto, después de que tú guardas en tu corazón la palabra, que tú estás empapado o empapada de la palabra, entonces repítelas a tus hijos. Continuamente, enséñales lo que es la palabra de Dios. Muéstrales lo que es el camino, la guianza de la Biblia. Y número 3, ¿dónde vamos a hablar? ¿Cuándo es el momento de hablar? ¿Esperar hasta el domingo para ir a la iglesia? ¿Esperar un día en el cual habrá un servicio online para poder escuchar la palabra de Dios? ¿Sabes cuándo? Y esta es una idea muy entrelazada. El número 2 es continuamente y el número 3 nos dice cómo es esto de hacerlo continuamente. La forma correcta, como nos habla la Biblia, es hablarás de ella en tu casa. Primeramente en tu casa. Si usted como padre está esperando que sea en la iglesia donde sus hijos escuchen la palabra de Dios, estará perdiendo muchos días valiosos. Porque en la iglesia sus hijos escuchan la palabra de Dios, ¿cuánto? ¿40 minutos? ¿30 minutos? Si es que está en una iglesia bíblica. Si es que usted está yendo a un lugar donde se adora al Señor y se busca la palabra. Porque si está yendo a un lugar donde solamente entretienen a los niños, les dan hojas para colorear y creen que tienen que entretenerlos para que no les molesten en la predicación, créame, ahí sus hijos no van a escuchar la palabra de Dios jamás. Y cuando sean adolescentes no van a amar la palabra de Dios. Pero si usted entiende o comprendemos nosotros lo que la Biblia nos está diciendo, que vamos a enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, que los vamos a guiar y conducir en nuestra casa. Y luego dice, cuando vayas en el camino, por la mañana, por la tarde, a donde quiera que tú te dirijas, háblales la palabra. Cada momento que tengas con ellos, háblale la palabra. Antes de que usted empiece a pensar, parece que te escucho, pero mis hijos ni siquiera quieren escuchar la palabra. 2 consejos muy prácticos. El primero, compre una versión con un lenguaje actual. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la nueva Biblia al día son realmente recursos y son opciones muy necesarias en este tiempo. Si usted está queriéndoles leer a sus hijos la Reina Valera 1960 o la 1909 o cualquier otra versión con la que usted creció y con eso siente la presencia de Dios, créame, les está quitando el gozo de que ellos se adentren en la palabra de Dios. Sí, la Reina Valera todos crecimos con ella y fue una experiencia maravillosa porque en ella estudiamos la palabra, pero usted sabe que hay palabras que no se usan, que no se entienden, un lenguaje muy antiguo. Y el hecho de que usted use una versión como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, no está fallándole a Dios, está dando un lenguaje claro y accesible que sus hijos o sus nietos, sus sobrinos puedan entender. Esa es la primera recomendación que le doy. Busque una versión que sea fácil de leer. La segunda recomendación que le doy para compartir la palabra es la siguiente. Usted cuando le hable de la Biblia a sus hijos, no lo está haciendo desde un púlpito, no lo está haciendo en un culto, no lo está haciendo en la iglesia, no tiene que apantallar a nadie. Hable de una manera tranquila, de una manera casual. La palabra de Dios, si primeramente ha quedado guardada en su corazón, entonces la palabra de Dios va a surgir en sus labios de una manera natural. Quizá no recuerde las citas, quizá ni siquiera sabe en qué parte de la Biblia se mencionó, pero usted sabe qué dice la palabra de Dios. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, sale a la boca.
Y eso es lo que tenemos que hacer, que nuestros labios estén llenos de la palabra. Pero para que eso suceda, nuestro corazón tiene que estar lleno de la palabra. Ahora, cuando usted platica con sus hijos, no lo va a hacer para una escuela. Usted no va a ser un maestro formal. Es un padre o una mamá que está enseñándole a sus hijos lo que la Biblia dice. Quizá, un ejemplo muy claro. Quizá usted dice, es que yo le quiero enseñar a mis hijos cómo fue la creación del mundo. Entonces usted empieza, mira mijo o mira mija, o como usted le diga. Mira, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio creó Dios. Ya para cuando usted le dijo Génesis capítulo 1, ya perdió a sus hijos. Pero en cambio, si usted está lleno de la palabra de Dios y ha llenado su mente y su corazón de esta palabra, y usted les quiere enseñar, la mejor forma es cuando usted les dice, mis niños, quiero contarles algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ahí en medio del desorden y en medio de la oscuridad y en medio del caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces el Espíritu de Dios que llena todas las cosas, entonces Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó noche. Y entonces se dio cuenta Dios que esto era bueno. ¿Cómo es más atractiva la forma de compartir la palabra? Así usted va a empezar. Cuando la Biblia nos habla y nos dice de qué forma los judíos, los padres judíos, los abuelos judíos, luego los padres de generación en generación vinieron hablando acerca de lo que Dios hizo, no lo hacían así. Génesis capítulo 1, Éxodo capítulo 3, lo hacían en forma de historia, porque así está escrita la palabra de Dios. Y así es como usted le puede enseñar a sus pequeños o a sus pequeñas, a sus hijos, la palabra de Dios de una manera accesible. Recuerde muy bien, estamos enseñando la palabra de Dios para que ellos conozcan a Dios y se den cuenta que podemos acceder a Dios a través de Cristo. La religiosidad, los religiosos siempre han tratado de mostrar la Biblia lo más difícil, lo más complicado, como que si no fuera para todos. Por favor, tome nota de estas recomendaciones. Busque una Biblia que tenga una versión actual, un lenguaje actual. Comunique la palabra de Dios de una manera sencilla, clara, a manera de historia, como está escrita la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios y la oración familiar van de la mano. Se necesita. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Y deme unos minutos más de su tiempo y permítame comentarle 5 razones por las cuales nosotros estudiamos la palabra de Dios. Muy bien, y que considere 5 consideraciones acerca de ello. Lo primero, ¿de quién es la palabra que vamos a hablar? ¿De quién es la palabra? ¿De quién es la Biblia? Bueno, hablamos la palabra de Dios y enseñamos la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios eterno, del Dios bendito y del Dios glorioso. No es un libro cualquiera. No es un libro que un ángel dio. No es un libro que apareció de la nada. No es un libro que se encontró en un pantano o un libro que se ideó en la mente de los hombres. 2500 años de diferencia entre los libros, diferentes autores, diferentes épocas, diferentes tiempos y un solo tema, un solo propósito, una sola razón. ¿Cómo pudieron haberse comunicado desde el 2500 años hasta el tiempo actual? Era imposible. Solamente vemos que una mente perfecta, correcta, poderosa, soberana pudo haber unido todo esto y darnos lo que nosotros conocemos como la Biblia. Entonces, estudiamos la Biblia porque es la palabra del Dios eterno, bendito y glorioso. En la Biblia, Él nos habla. En la Biblia, Dios nos habla, nos instruye. Y la palabra de Dios sana nuestras enfermedades espirituales. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. La necesitamos estudiarla, necesitamos conocerla, guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente y transmitirla a nuestros hijos. Porque lo único que sana las enfermedades espirituales es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Nada, una música, una canción nos puede hacer sentir bien y fortalece nuestra alma. El ejercicio corporal fortalece nuestro cuerpo, pero Jesucristo dijo que lo único que alimenta el espíritu es la palabra que sale de la boca de Dios. Si usted quiere dirigir a sus hijos por el camino de Dios y usted quiere que sus hijos amen a Dios y sean buenos ciudadanos aquí en la tierra, necesitas enseñarles la palabra de Dios. La Biblia nos guía, es el sendero, nos muestra el camino, el sendero por el cual podemos andar para agradar a Dios.
Esa es la primera consideración. La segunda consideración es que usted debe de considerar los grandes y profundos misterios de los que habla la Biblia, lo que contiene la palabra. Ahora, cuando hablamos de misterios, no estoy diciendo ni me estoy refiriendo a encontrar mensajes ocultos o subliminales, a tener que contar cierto número de letras y descifrar un código. No, olvídate de eso. La Biblia es muy clara. Pero los misterios, ¿cuál es el misterio que nos habla la palabra? Cristo muriendo por los pecadores. ¿Cuál es el plan que diseñó el Padre desde antes de la fundación del mundo? Enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos relacionarnos con Dios. Ese es el misterio de la palabra. Para poder comprender entonces el mensaje de la palabra en su totalidad, requiero 2 o 3 cosas. Número 1. Necesito estudiar la Biblia. No hay alguien que lea por encima la palabra de Dios y que esté instruyendo a sus hijos correctamente. Necesitas estudiar la Biblia, meditar en ella. Necesitas tener un buen tiempo para dedicarte a estudiar la palabra de Dios. Requieres estudiar la Biblia. Entonces, toma tiempo para comprar recursos, para tener a la mano algún libro, para extender. Simplemente cuando tú lees la palabra de Dios, algunas versiones de la Biblia, o la mayoría de las Biblias, estoy buscando, por eso estoy aquí un poquito agachado, la mayoría de las Biblias pueden tener ciertas referencias. Tú estás leyendo una parte de la Biblia, te aparece un número como las notas de pie de página, y a lo último te aparece la referencia hacia dónde puedes ir a leer la palabra. Un tema te habla de lo mismo, te va llevando, que son magníficas las concordancias, y te recomiendo que lo hagas. Simplemente haciendo eso vas a empezar a profundizar en la palabra de Dios. Requieres estudiar la Biblia. Lo segundo que requieres, que es sumamente necesario, es pertenecer a una iglesia bíblica y cristocéntrica. Una iglesia donde realmente se esté enseñando la Biblia, donde cada domingo, donde cada reunión, tú recibes parte de la palabra de Dios que te prepara, te capacita y te instruye para enfrentar la vida. El estar escuchando las experiencias del pastor y su vida y dónde era, no te va a llevar a enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Necesitamos pastores que estén llenos de la palabra, que te impulsen a la palabra y que te lleven a darte cuenta que no puedes depender del pastor, pero sí puedes depender de la Biblia. Mi labor como pastor no es hacer tu trabajo en casa. Mi labor como pastor es instruirte para que tú ames la palabra de Dios y camines en base a ella y guíes a tu pueblo o a tus hijos hacia lo que Dios quiere. Entonces necesitas estudiar la Biblia y necesitas una iglesia donde se enseñe la Biblia. Tristemente hoy en ese tiempo hay muchas iglesias llenas de programas, de actividades, de tantas cosas que roban tiempo con tu familia. Quieren que vivas en la iglesia. De lunes a lunes hay actividades y consideran que si no estás yendo a la iglesia le estás fallando a Dios, cuando nuestro principal ministerio es en nuestra casa. Los que pertenecen a la iglesia que el Señor me permite servir en este momento, palabra y verdad, ustedes saben, familia, ustedes saben, iglesia, que es capacitarnos en nuestra casa de adoración, en donde bendecimos el nombre de Dios juntos, pero estamos recibiendo las herramientas para capacitar y servir a nuestra familia. Entonces, sí te recomiendo bastante que estés en una iglesia que sea bíblica, cristocéntrica, donde Cristo es el centro, donde Él es el todo, donde te enseñen los principios bíblicos. Y lo tercero, es decir, que una iglesia que exalte la obra de Cristo y no la obra del pastor o no la obra de tal líder o no la obra de tal denominación, sino que se exalte la obra de Cristo. ¿Cómo puedo saber que estoy en una iglesia bíblica y en una iglesia cristocéntrica? Muy sencillo. Amas la palabra, conoces la palabra y hay una inquietud por dar frutos. Deseas que la gente conozca a Cristo. ¿Cómo sé que estoy en una iglesia o con un pastor egocéntrico? Me siento comprometido o comprometida emocionalmente a ese pastor. Si algo se habla mal o si algo se habla diferente a lo que él ha enseñado, entonces tengo cierto recelo. Hay muchas cuestiones que eso lo podemos ver después. No me quiero perder en eso. Solamente quiero llevarte a necesitas estudiar la palabra, conocer la palabra, profundizar en la palabra. Necesitas una iglesia que enseñe la palabra, que te lleve de la mano a conocer a Dios. Porque lo que tú recibes en la iglesia, de lo que te estás alimentando, es lo que vas a dar en casa. Si después del domingo, al estar comiendo, después de terminar de comer la sobremesa con tus hijos adolescentes, es estar hablando
mal de los hermanos, es estar hablando que el sermón o estás admirando siempre al pastor, hay un poquito de error. Pero cuando tú estás después de la sobremesa comentando constantemente de la predicación, de lo bonito que estuvo y entrando en temas que te pueden ayudar a profundizar, estás recibiendo una herramienta. Entonces necesitamos esto. La iglesia en la que te congregas sí es muy importante, porque eso determina el alimento espiritual que tú estás recibiendo. Entonces considera, para ver las grandes profundidades de la Biblia y valorar el misterio de la palabra de Dios, necesitas estudiar la Biblia. Tercera consideración. Si estás aquí todavía, no te me desesperes, ya. Dame unos minutos más. Número 3, considera cuánto le incumbe a toda tu familia la palabra de Dios. O sea, considera cuánto necesitan tus hijos de la palabra de Dios. Considera cuánto necesita tu esposo, tu esposa y considera cuánto necesitas tú de la palabra de Dios. Eso es algo que tenemos que conocer. Porque como dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, amamos a Dios aún sin haberle visto. Podemos amar a un Dios y a un Cristo invisible. Lo podemos hacer. Así amamos. Amamos a un Dios y a Cristo invisibles. No los vemos. Y podemos amarlos. Tenemos esa capacidad. Pero no podemos amar a un Dios desconocido. Eso es imposible. Necesitas conocer a Dios y conocemos a Dios a través de la palabra. Así que es necesario que consideres esto, la importancia de la palabra de Dios para ellos, lo que es necesario para ellos. Consideración número 4. La cuarta consideración es, considera la ceguera de sus mentes sin la palabra. Quizá durante mucho tiempo estuviste educando a tus hijos sin darles la palabra de Dios. Te invitaría entonces a que tengas mucha paciencia y que puedas entender que la palabra de Dios es una lámpara, es una luz que guía nuestro camino, pero la disposición que tenemos a obedecer la palabra de Dios va creciendo conforme la vamos conociendo. No es de la noche a la mañana. Entonces, considera que hay una ceguera. Cuando estamos en pecado, estamos en una ceguera, somos ciegos. Cuando Cristo viene, abre nuestros ojos, empezamos a avanzar. Así que eso nos lleva al número 5, a la consideración número 5. Considera que hay un atraso en el corazón de cada uno de nosotros a la hora de prestar atención. ¿Qué te quiero decir con esto? Considera que todos requerimos o necesitamos paciencia para crecer en el Señor. No te desesperes si tus hijos no te prestan atención. No te desesperes si tus hijos están hablando cuando tú estás o no hacen caso, pareciera. No te desesperes. Esto es muy importante. Para poder enseñar la palabra de Dios correctamente, necesitamos paciencia al enseñar la palabra. Busca la estrategia para que ellos puedan estar recibiendo la palabra de Dios. Ahora, lo que a ti te funciona como padre, quizá a otro no le funciona. Y lo que le funciona a otros padres, quizá a ti no te funciona. Cada familia es distinta. No te desesperes si de repente escuchas que a otro les ha funcionado tal cosa y tú dices, y a mí no. Si tienes hijos adolescentes, si tienes hijos pequeños, tienes que comprender que requieres mucha paciencia para enseñarles. No los regañes, no les grites, no provoques que ese ambiente se rompa, que sea en armonía, en tranquilidad. Por eso lo tienes que hacer en un horario que no sea el horario favorito de ellos, cuando estén viendo su programa favorito, cuando tienen tarea o cuando están sus amigos. Te recomiendo lo de siempre. El altar familiar, hazlo cuando es la hora de tu programa favorito. Tú sé el que se sacrifica, si en dado caso fuera un sacrificio. Y por último, la sexta consideración es, considera que la oración es necesaria para que ellos comprendan la palabra y para que tú comprendas la palabra. Por eso viene de la mano la lectura de la Biblia y la oración familiar. Permíteme leerte solamente lo que dice el Salmo 119, el versículo 18. Si vas conmigo, tienes la Biblia, o si no, permíteme leerte lo que dice. En el versículo 18 dice el Señor, en el Salmo 119, el Señor me estoy yendo en el versículo 118, capítulo 119, versículo 18. Dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Esto es fundamental. Considera siempre que no puedes enseñar la Biblia si no hay oración. Dile al Señor, Señor, ábreme los ojos para que yo contemple tu ley, para que lo disfrute, para que pueda estar enseñando a mis hijos. Dios nos está esperando, Dios nos está diciendo, aquí está la Biblia y a ver qué entiendes. Dios nos está esperando
para que le digamos, Señor, yo quiero que tú me enseñes, que tú me instruyas, que tú me guíes, porque yo quiero guiar a mis hijos de esta manera. No podemos despertar en nuestros hijos. No tenemos la capacidad de despertar el espíritu, la conciencia o su vida espiritual. Nosotros humanamente no tenemos la capacidad. Necesitamos la Biblia, necesitamos la oración y que sea Dios quien haga la obra. Te dejo con esta palabra. Recuerda muy bien que tú eres el hombre, tú eres la mujer en esa casa que Dios ha diseñado para que puedas guiar a tus hijos en el camino del Señor. Hazlo de esa manera. Soy el pastor Benjamín Esquer. Es un placer realmente estar con ustedes. Comparte este video con todas las personas que desees hacerlo y que consideres que les pueda ayudar. Y haz estas técnicas, te van a ayudar. Y no te desesperes al enseñar la palabra de Dios. Es un proceso lento. Se requiere la palabra de Dios hablada, ejemplificada, modelada y también orar bastante. Ese es el secreto. Leer la Biblia, profundizar, buscar una iglesia que sea bíblica, alguien que te instruya en la palabra de Dios. Estamos para servirte. Comparte este video con todos los que desees y nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tú eres el hombre y tú eres la mujer que Dios va a usar para bendecir a tus hijos.